Buenos días, mis hermanos. En el nombre de Jesús les saludo, rogando que la bendición del Señor sea sobre todos ustedes. Nuevamente compartiendo con ustedes un video que tiene que ver con el tema de la oración y la fe. Recuerden que en el día de ayer les envié un video, compartí con ustedes una reflexión en Marcos capítulo 11, versículo 24, donde el Señor dice que todo lo que pidamos orando, creamos que lo recibiremos y entonces vendrá. Y resaltamos la importancia de la oración, el poder de la oración, de ese medio de gracia que Dios nos ha dado, pero también la importancia de la fe, es decir, la oración debe ir acompañada con la fe. Y exhortábamos pues entonces a que, hermanos, no desechemos la oración, apreciemos, démosle el valor a la oración, tengamos una vida de oración, pero también démosles ese valor, apreciemos la fe, pidamos mucho para que aumentemos, Dios nos aumente la fe. Y hoy quiero compartir nuevamente acerca del mismo tema, de la oración y la fe, pero lo quiero hacer a través de otro pasaje en Santiago 5, porque es que hay una insistencia en la palabra de Dios, hay una insistencia en toda la Biblia acerca del orar. O sea, Dios nos insiste de manera muy recurrente, nos llama a orar. Y si Él mismo nos llama a orar, es porque es importante, es bueno, es de bendición, mis amados hermanos. Entonces les invito a que abran su Biblia en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, y vayamos al versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. El tema hoy es la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hay poder en la oración? Sí, hermano, la Biblia lo dice. Dice en el versículo 16, la última oración que hay allí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago quiere enseñarnos eso en este pasaje, hermano. Desde el versículo 14, cuando usted lee allá el versículo 14, dice que si alguno está enfermo, oren por el enfermo. Y dice que la oración de fe levantará al enfermo, dice que oremos los unos por los otros, y remata aquí diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración fervorosa, la oración que se hace con pasión, con insistencia, mi hermano, la oración que hace el justo, y nosotros somos justos, hermanos. O sea, nosotros... En otras versiones del lenguaje sencillo dice la oración del que anda bien con Dios, y nosotros los creyentes andamos bien con Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz. Recuerde que nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús derramada en ese madero. Nosotros somos posicionalmente justos ante Dios, somos los justos de Dios. Por lo tanto, se está hablando de la oración que usted, hermano, y que yo hacemos, esa oración eficaz, esa oración fervorosa, esa oración con pasión, con insistencia, hermano. Esa oración puede mucho, dice el Señor. Es decir, es poderosa, tiene poder. Puede mucho, es decir, la oración que usted y yo hacemos logra muchas cosas. Hermano, la oración que usted y yo hacemos es de poder. Ahora, ese poder no emana de nosotros mismos, no. Ese poder emana, es de Dios mismo, porque es que Dios es el que le ha dado ese poder a esa oración eficaz del justo, hermano. Dios mismo lo dice, que Él le ha dado ese poder a la oración. Entonces no se trata del poder nuestro, se trata de que Dios le ha dado poder a la oración. Por tanto, mi hermano, usemos ese poder que Dios ha dado a la oración. Usémoslo para lograr muchas cosas. Yo repito,
Lo que dice Santiago dice que no tenéis, le decía a ellos, no tiene porque no piden. Muchas cosas no las tenemos, hermanos, porque no pedimos. Entonces, mi hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración, mi oración insistente, esa oración eficaz, esa oración fervorosa, esa oración con verdadero deseo, esa oración que se hace con pasión, con ganas, deseando de verdad las cosas, hermanos, esa oración logra muchas cosas, es poderosa. Amén. Y entonces Santiago quiere refrendar esto con un ejemplo. Para los hebreos, para los judíos que Santiago escribía en aquel entonces, era muy conocido este personaje, Elías, el profeta Elías. Para nosotros es conocido también porque leemos la historia de él allí en el Antiguo Testamento. Entonces, dice en el versículo 18, 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y hace esa aclaración, antes de lo que sigue, él hace esa aclaración, que Elías no era un superhombre, Elías no era un ángel, Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, es decir, con las debilidades que usted tiene. El profeta Elías, sí, ese gran profeta, ese hombre de milagros grandes, portentosos que Dios lo usó. Cuando usted lee la historia, se da cuenta. Entonces ese hombre era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y como las mías, era un hombre sujeto a las debilidades que usted tiene, que yo tengo, era un hombre sujeto a los miedos, a los temores, era un hombre sujeto al pecado. No podemos llegar a pensar que Elías no era un pecador, todos, no hay ni uno que no sea pecador, todos hemos pecado. Era ese tipo de persona, hermano. Sin embargo, aunque era un hombre como usted y como yo, en cuanto a que era sujeto a pasiones, dice que oró fervientemente. Recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho. Oró fervientemente, oró eficazmente, oró con ganas, con pasión, deseando de verdad lo que estaba pidiendo, lo insistió, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínese usted, hermano. Ahora, interesante aquí, él no declaró, él no decretó, él no reclamó, él no arrebató, no, nada, él no pactó y sembró para que no lloviese, no, él oró fervientemente, es decir, le pidió a Dios en oración para que no lloviese durante 3 años, y no llovió, hermanos, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, el por qué él oró para eso, ya usted lo investiga en la historia allí en el Antiguo Testamento. Hermanos, y no llovió, o sea, logró un portento, un prodigio, un milagro, hermano. ¿Qué está diciendo Santiago? Que de la misma manera, usted y yo también podemos orar por las cosas para que ellas vengan. No le dé, o sea, no dude, no piense, no, es que tal cosa es imposible. No, es imposible para usted y para mí, pero no es imposible para Dios, y no es imposible para aquel que ora. Amén. Aquel que cree, todo le es posible, mi hermano. Entonces debemos orar, pida al Señor, pida esas cosas que usted cree que para usted son imposibles, que el médico le ha dicho que no, que eso es imposible, el economista le ha dicho que no, que eso es imposible, X persona le ha dicho que no, que eso es imposible. Hermano, ore. No es posible que usted y yo hagamos llover, ni que Elías lo pudiera hacer, de ninguna manera. Pero él oró y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y recuerde, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago está diciendo esto porque es que puede llegar el pensamiento de que no, lo que pasa es que Dios sí escuchaba a Elías, y como Elías era profeta y era un hombre de Dios, era el varón de Dios, entonces a él sí. No. Santiago está dando muy claro que así como escuchó a Elías, también nos escucha a usted y a mí, porque Elías era un hombre no superior a nosotros, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero en el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, volvió a orar para que hubiese lluvia, y llovió. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros cuán importante es la oración, cuán poderosa es la oración. Entonces, por favor, hermano, no desechemos la oración. No haga a un lado la vida de oración. Por el contrario, el propósito de estos videos, hermanos, es animarles, y yo mismo soy animado, animarles a que crezcamos en la vida de oración, entendiendo, comprendiendo, hermano, creyendo que la oración tiene poder, hermano, y que eso que nos falta es por falta de oración, hermano.
Tenemos que orar más, tenemos que meternos más en oración por nuestra vida, la vida particular de cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro municipio, hermano. Estamos en tiempos muy difíciles, oremos más, hermanito querido. Ahora, habla aquí de la fe. ¿La fe tiene algo que ver aquí? Sí, aunque no se menciona aquí la palabra fe, pero el término fe, pero la fe aquí juega un papel importante, hermano, y es el siguiente, es el creer lo que Dios dice. Si Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque está bien, Santiago fue el que lo escribió, pero Santiago lo escribió inspirado por Dios. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Santiago lo escribió dirigido por el Espíritu Santo. Es decir, que lo que Santiago escribe aquí es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a través de Santiago, ¿cierto? Entonces debemos creerle a Dios. Usted debe creerle a Dios lo que Él dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que ese ejemplo que nos pone, Él no quiere decir es que nosotros también podemos orar por prodigios, por señales, por milagros, y se verán, los vamos a ver. ¿Por qué? Dios lo dice. Es porque Dios lo dice, no es por sus méritos, hermano, no es por mis méritos, no es por nuestro poder ni por nuestra piedad, sino porque Dios lo ha prometido en su palabra. Hay otros pasajes donde dice, por ejemplo, el Señor Jesús dice que el que pide recibe, el que busca halla, ¿cierto? El que llama se le abrirá. Pidámosle a Dios, oremos a Dios, creamos lo que Dios dice en su palabra. Ponga su fe en lo que Dios dice en su palabra. Amén. No crean lo que yo digo. Yo no lo estoy motivando a usted de ninguna manera a orar. Aquí no se trata de declarar, de decretar, de confesión positiva. No, eso no existe en la Biblia. Amén, eso no es bíblico, es de la nueva era. Hermanos, aquí se trata de creer lo que Dios dice. Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Creámoslo y entonces ¿qué hagamos? Oremos. Oremos fervientemente. Elías oró con fervor. Amén, mis hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Entonces, hermanos, no desechemos la oración. Oremos. Crezcamos en esa vida de oración, creamos lo que Dios dice en su palabra. En el nombre de Jesús les bendigo, hermanos. Amén.